Hola a todos, soy Sergio Ulloa y este es su podcast digno de compartir. Este episodio 35 lo titulé La conciencia de la hora. Una de las cosas a las que abrí mi entendimiento el año pasado es lo poderosa que es la mente. Tiene la capacidad de crear historias en las que nos permitimos entrar dando por hecho que tienen que ver con el mundo real, y muchas veces no es así, sino todo lo contrario. Nos contamos historias que damos por hecho y que desgraciadamente terminan afectando nuestra realidad al dejarnos llevar por ellas. De ahí entendí lo importante que es saber controlar nuestros pensamientos, y una manera de hacerlo es enfocando nuestra mente en el presente, es decir, estar plenamente conscientes de la hora. En este episodio, el Dr. Mario Alonso Puig nos explica más a fondo sobre esto, sobre el estrés, el ruido mental y cómo la práctica del mindfulness funciona y sus beneficios. Acompáñenme a conocerlo. Uno de los asistentes a la plática del Dr. Mario Alonso Puig pregunta: ¿algunos consejos que transmitir a nuestros hijos cuando se ponen nerviosos antes de un examen? Es decir, ¿cómo manejar la situación de estrés y nervios? Comenta el Dr. Puig: el estrés es un campo muy amplio y de gran calado. La razón por la que nos ponemos nerviosos la mayor parte de las veces no es por el hecho en sí, sino por la historia que nos estamos contando acerca del hecho. Es decir, hay un examen y esto obviamente es una prueba. Vamos a ver, si no tienes ni idea del contenido, es normal que estés nervioso. Pero eso ni lo estamos considerando aquí. Es decir, a una persona que se va a un examen sin estudiar le puedes decir: ponte a hacer un poco de mindfulness. No te va a venir la ciencia infusa. Entonces, estamos hablando de una persona que por lo menos ha hecho un esfuerzo, tiene un cierto conocimiento del contenido y lo que quiere es expresarlo bien. ¿Por qué se pone especialmente nerviosa esa persona? Por lo que se está contando a sí misma. Hay un diálogo interno que es absoluto ruido mental que está diciendo: anda, que si sale la pregunta que no te sabes, anda, que si no lo escribes bien. Es un discurso que ha sido fotografiado con técnicas de resonancia funcional magnética en cuanto a activación de centros cerebrales que corresponden a ese discurso. Yo te diría que hay varias cosas que sabemos que ayudan a reducir ese estado. Vamos a llamarlo ruido mental, es decir, es nerviosismo como consecuencia de ruido mental. En primer lugar, es hacer ejercicio físico. El ejercicio físico por sí solo tiene la capacidad de reducir el ruido mental. El ejercicio físico no implica apuntarse a un gimnasio sino moverse más. En segundo lugar, poderlo hablar con alguien de confianza, poder hablar el sentir, poder contarle el sentir, y a veces, si no tienes a nadie, escribe lo que te preocupa pero en un papel tan pequeño que casi no lo puedas ver, porque el cerebro está interpretando que si puedes poner el problema en un tamaño tan pequeño, es que el problema no es tan grande. La siguiente cosa que te diría es que entrenen en una cosa que cada vez tiene, pero por pura lógica más difusión, que son los estados contemplativos de la conciencia o mindfulness, que lo único que significa es que se entrene en prestar atención a las cosas que son reales, como su respiración, como las sensaciones del cuerpo, porque lo otro es mental. Entonces, cuando la narrativa no recibe la misma atención, empieza a tener menos impacto. Y hay una cosa que es clave en el adiestramiento, y que yo he visto su tremenda eficacia, que es acostumbrarte a traer la atención al aquí y a la ahora. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que uno de tus hijos está preparándose para el examen y está nervioso, como puede estar uno de los míos y cualquiera de nosotros. Esto es una cosa que todos podemos compartir, relacionarnos perfectamente con esa situación. Pues claro, empieza a pensar: no, si hubiera estudiado más, si ya me lo decía mamá, no veas tanta tele y estudia un poco más, y no lo he hecho. Anda, que si ahora lo hago mal en el examen. Fíjate qué cosa, qué truco tan sutil y demoledor de lo que se llama la mente dualista. Te está llevando para atrás a lamentarte y te está llevando al futuro a preocuparte. Te priva de fuerza en el presente. Una cosa que procuro entrenar todo lo que puedo es cuando veo que me estoy lamentando de algo del pasado, inmediatamente vuelvo al presente. Porque caemos en la tentación de pensar que cuando miro atrás para lamentarme de algo, no lo volveré a repetir. Es mentira, es un truco para que te sientas fatal. Eso es como cuando uno ha decidido reducir su ingesta, lo que come, y llega el momento del postre y se acerca el camarero y te dice: por cierto, la especialidad aquí son los postres. Y entonces tímidamente preguntas: ¿no tendrá algo de chocolate? Y dice: señor,
la mejor tarta de chocolate del mundo. Entonces es como un deseo irrefrenable de comerte esa tarta de chocolate. Entonces te la comes y cuando te la has comido empiezas a sentirte culpable. No me la tendría que haber comido. Es la misma mente jugando de tal manera que te tenga siempre atrapado. Primero hace que esa tarta de chocolate sea absolutamente tentadora y lo segundo hace que te sientas culpable. Yo me pregunto, ¿hay alguien que por sentirse culpable ha cambiado alguna conducta? No. Llega la próxima tarta de chocolate y vuelves a caer. Entonces, lo que te quiero decir, que cuando se habla tanto del aquí y el ahora, parece que tiene una connotación metafísica o filosófica. No es así, es tremendamente práctica. Cuando tú estás aquí y ahora, la mente no tiene la capacidad de meter tanto ruido. Lo que genera nervios es la mente. Pongamos el ejemplo de un opositor. Este sí que es un examen donde una persona se juega 3, 4, 5 años de estudio, 13 horas diarias, saliendo como mucho un día o medio día a la semana e hipotecando toda su vida profesional a ese examen. 300 temas, ¿se lo sabe? Llega, le dan al bombo, tema 120, y se queda en blanco. Se retira, se levanta de la silla, se va y justo le sale el tema 120. ¿Se lo sabía? Sí. ¿Por qué no ha salido? Porque la narrativa ha empezado a decirle nunca serás notario. Ese es el problema. Es un entrenamiento porque hay que ir en contra de un condicionamiento mental previo. El tema es, ¿cuánto nos va a costar? Yo no creo que esa sea la pregunta. La pregunta es, ¿hasta dónde nos puede llevar? Uno de los asistentes pregunta, ¿qué es el mindfulness? Comenta, lo voy a contar de una manera muy visual, porque yo creo que lo vamos a ver mejor. Vamos a suponer que tú y yo estamos dando un paseo. Entramos en un parque y vemos un lago. No muy grande, pero un lago. Entonces nos asomamos a ver qué hay en el fondo del lago, y si es profundo o no lo es. Pero no podemos ver el fondo. ¿Por qué no lo vemos? Porque el agua esté turbia. Si el agua está turbia no podemos ver el fondo. Si el agua no estuviera turbia, sino que fuera absolutamente cristalina, ¿por qué no vemos el fondo? Pues a lo mejor no lo vemos porque esa agua está agitada. Vamos a suponer que conseguimos que esa agua se serene, que esa agua se tranquilice. Entonces podemos ver el fondo, que puede tener una gran profundidad. ¿Y qué hay en el fondo? En el fondo puede haber grandes tesoros. Me permito recordar que algunos de los mejores tratamientos oncológicos que hay en la actualidad se han obtenido de esponjas marinas. Hay grandes tesoros, grandes oportunidades, y también podemos ver cosas que no tendrían que estar ahí. Plásticos, basura en el fondo del mar, que está haciendo daño a la naturaleza. Eso es lo que hace el mindfulness. Nuestra mente está agitada, y como está agitada, no vemos nuestro potencial ni tampoco vemos aquello que nos está lastrando. Cuando conseguimos que esa agua, esa mente se serene, empezamos a ver cosas en nosotros y experimentar sensaciones y experimentar realmente descubrimientos, revelaciones en el sentido de cosas que estaban veladas y se ven, que tienen un poder transformador en la vida, y también empiezas a ver aquellas cosas que no habías visto de ti y que realmente te están haciendo la vida difícil. Y a veces, para poder limpiar un poco el agua, hay que descubrir dónde está la suciedad. Esto es lo que permite el mindfulness. Es un ejercicio puro de la atención para serenar esa mente que por razones que todavía no conocemos está agitada. Y como está agitada, no podemos reconectar con nuestro potencial oculto, ni sabemos por qué tantas cosas que son pequeñas nos alteran de una manera tan grande. El mindfulness ya está descrito en la literatura india desde el Bhagavad Gita, de hace 3500 años, cuando el Krishna le dice al príncipe Arjuna, la mente es difícil de manejar como el viento, y cuando cerca de Nepal, el príncipe Gautama Siddhartha, Shakyamuni Buda, el primer despierto, según el lenguaje sánscrito, descubre que el dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento lo genera este movimiento de la mente y que la forma de combatir ese sufrimiento es estabilizar la tensión alejándola de esa narrativa, de esa rumiación constante, de ese ruido que nos impide reconectar con lo que somos. La evidencia científica, pues mira, la evidencia científica es aplastante tanto en la neurociencia contemplativa, que es la que se dedica a estudiar el efecto en el cerebro, como en la fisiología cardíaca, en la endocrinología, en la neurología. Es que fíjate, detrás de muchísimas enfermedades, por no decir de todas, hay un factor que puede pesar más o menos, y que es la ansiedad. La ansiedad es generada por el ruido mental. La Universidad de Harvard es pionera en el mundo estudiando esto. Entre el 60 y el 90% de las consultas a médicos generales tienen como uno de los factores clave emociones perturbadoras,
vivir en la ansiedad, vivir en la desesperanza, todas estas cosas. Entonces, eso es lo que hace el mindfulness. A nivel de cerebro, pues por ejemplo, una cosa que hace es reducir el volumen de la amígdala. La amígdala es un núcleo que contiene grupos de neuronas muy relacionadas con el miedo y con la ira. Se ha podido observar con resonancia funcional magnética, que es una técnica de imagen para ver las partes más activas, una reducción en el volumen de la amígdala. Es decir, una persona que practica este ejercicio de atención plena es menos propensa a vivir en miedo y en ira. Imaginemos lo que es esto para la humanidad. En segundo lugar, se ha visto un aumento del tamaño de la corteza prefrontal del lado izquierdo, que es muy importante porque tiene un enorme impacto en el sistema de defensa del cuerpo, el sistema inmune. Otra cosa que se ha visto es que un sistema que se llama red neuronal por defecto, que es la que hace que estemos distraídos, empieza a amortiguarse, y otra red que se llama red ejecutiva central es mucho más activa, es decir, favorece que te des más cuenta de lo que pasa. Esto es importante para reducir la incidencia de accidentes. Se ha observado, por ejemplo, cambios en el sistema de defensa, en el sistema inmune. Gente que ha practicado mindfulness sin tener experiencia previa en absoluto durante 5 días a la semana, a lo largo de 2 meses, 20 minutos diarios, han tenido aumentos entre el 12 y el 20% del sistema inmune. Alguien dirá, pues eso no es mucho. Que te suban el sueldo un 12 o un 20%, verás lo contento que te pones. Claro, una subida de un 12 o un 20% del sistema inmune es que no te dé una gripa o un catarro, o si estás lidiando con un tumor, que tu cuerpo sea mucho más agresivo. Mejoras en el tubo digestivo. Te voy a contar una cosa que es alucinante. El tubo digestivo controla el 80% del sistema de defensa del cuerpo. Está ahí. El tubo digestivo constituye otro cerebro complejísimo, con 500 millones de neuronas. Cuando una persona está súper-tensa, cuando está llena de ansiedad, empieza a producirse el paso de sustancias nocivas, desde la luz del intestino delgado y a veces del colon a la sangre, y pueden dar lugar a procesos inflamatorios generalizados, que ya se están empezando a relacionar como uno de los factores, uno solo, que podría tener su conexión con el Alzheimer. Por ejemplo, hace más difícil el control de la glucosa. Es alucinante entonces cómo el mundo emocional perturbado por una mente agitada acaba afectando todo el cuerpo. Hay estudios, por ejemplo, la aplicación de mindfulness a personas que están diagnosticadas de esclerosis múltiple, que es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso, y se reduce la aparición de brotes, son menos intensos. Se está aplicando un montón de cosas, y además por centros tremendamente serios, donde la investigación no es cuestionable, ni andan buscando especiales resultados, sino que están muy bien controlados. Lo que pasa es que esto, que tiene 3.500 años de antigüedad, solo le hemos dado una credibilidad cuando una serie de científicos se ha decidido estudiar qué ocurre en el cerebro y en el cuerpo cuando una persona entra en estos estados de enfocarse en el aquí y en el ahora. Y también nos ayuda a darnos cuenta de la jaula de grillos que tenemos en la cabeza, y que es una cosa difícil de creer, que te pasa una cosa que te disgusta por la mañana y te está rumiando hasta la noche. Parece que somos vacas y que el simple hecho de parar, eso hace que el organismo, que tiene una capacidad natural de recuperación, pueda recuperarse. No hay nada mágico aquí. Bueno, sí hay mágico, que la vida es mágica. Eso es lo que hay de mágico. Pero a veces estos diálogos que tenemos bloquean la magia, no porque la anulen, sino porque no la dejan florecer. Una frase de Galileo Galilei dice: no puedes enseñar nada a un hombre, pero puedes ayudarle a descubrirlo por sí mismo. Lo cual nos lleva a otra frase del mismo Galileo, que es: la mayor sabiduría que existe es conocerse uno mismo. Y creo que lo dicho en este episodio por el Dr. Mario Alonso Puig tiene todo que ver con estas frases. Entender que la rumiación mental es algo más común de lo que pensamos. Es parte de conocernos a nosotros mismos, y de ahí podemos partir para realizar cambios que nos permitan ver y vivir la vida de una mejor manera. Espero les haya gustado y sea digno de compartir para ustedes. Te pido por favor des clic en seguir en la plataforma de podcast de tu preferencia y lo califiques con las estrellas que consideres. Si son 5 mucho mejor, ya que de esa manera me ayudas a que llegue a más personas. Si lo escuchaste en YouTube, Facebook o Instagram y te gustó, por favor apóyame con un me gusta, suscríbete al canal o selecciona seguir en la red social.
Nos escuchamos en un nuevo episodio el próximo lunes. Un abrazo y excelente inicio de semana.